Cuando son las 6 de la mañana con 36 minutos, damos la bienvenida a Alex Vilca. Él es vocero de la Coordinadora en Defensa de Territorios Indígena Originario y Campesinos y Áreas Protegidas de nuestro país, de Bolivia. Bienvenido, es un gusto y un placer recibirlo en este espacio de RTP Informa para conocer a más detalle de qué se trata el Acuerdo de Escazú, que hoy, 22 de abril, pues entra en rigor y sin duda va a plantear muchísimos desafíos, sobre todo para toda la gente que se moviliza en defensa del medio ambiente. Bienvenido, es un gusto tenerle este espacio. Muy buenos días, Valeria. Agradecido de estar en tu programa y poder abordar este tema muy importante, sobre todo para quienes estamos imbuidos en la defensa de nuestros territorios, en la defensa de nuestros derechos indígenas, en la defensa de los derechos de la madre naturaleza. El ingreso en vigor del Acuerdo de Escazú, también conocido como Principio 10, es para nosotros una pequeña esperanza. Sabemos que la situación en nuestro país en los últimos años no ha sido de los mejores, al margen de tener una constitución exquisita que en muchos de sus artículos ha reconocido los derechos de la naturaleza, pero también los derechos de los pueblos indígenas, quienes históricamente hemos sido los guardianes de estos espacios que hoy por hoy muchos de ellos han sido también catalogados como áreas protegidas nacionales, otras de índole departamental y municipal. Pues este acuerdo es importante señalar que tiene entre sus alcances uno quizás de los más elementales, el derecho de acceso a información, por un lado. Está también el derecho a poder participar, y en este derecho de participar importante resaltar que para el caso de los pueblos indígenas, el artículo 30 de nuestra Constitución Política del Estado obliga a los gobiernos a que tengan que realizar la consulta previa, libre e informada para cualquier proyecto, ¿no? Para la realización de proyectos. Pero también este acuerdo habla de la justicia climática, de la justicia ambiental, es decir, de que los delitos, los crímenes que se estén cometiendo en contra de la madre naturaleza, de la madre tierra, pero también que se estén violentando los derechos de quienes defendemos a nuestra madre naturaleza. Y eso es algo, creo, lo más importante de este acuerdo, que obliga a los gobiernos que quienes salimos al frente, quienes damos la cara por defender estos espacios, estos recursos, de alguna manera tengamos una protección. Y eso es algo que nos motiva. Sin embargo, sabemos que este desafío, pues, más que en los gobiernos, va a estar del lado de la sociedad civil, Valeria. Sin duda, vemos esta fecha enlutada, este 22 de abril, con la muerte de muchos líderes que están en defensa del medio ambiente. Lo veíamos ayer, anteayer, con la muerte de Liliana en Colombia y en varios sectores y en otros países. Así es, Latinoamérica y el Caribe son de los territorios más peligrosos para los defensores y defensoras de los derechos territoriales, de los derechos ambientales. Son más de 260 los líderes y lideresas ambientales que han fallecido en los últimos años. Sin duda, Colombia, Brasil, Perú, Honduras son quizás los países que tienen las mayores cifras. Por tanto, la puesta en marcha de este acuerdo de Escazú, nos siembra una pequeña luz quizás al final del túnel. Sabemos que la situación de aquí en adelante, para quienes estamos en esta lucha en la defensa de los territorios, no va a ser nada fácil, Valeria. Sabemos que tras la crisis sanitaria que ha derivado la pandemia del COVID, la presión sobre los recursos naturales, aquellos recursos que se encuentran en gran parte al interior de los territorios indígenas, en las áreas protegidas,
serán incluso aún arremetidas con más fuerza. Eso significa que la violencia a quienes defendemos estos espacios puede acrecentarse. Por eso quizás este instrumento de este acuerdo, que tiene un alcance regional para América Latina y el Caribe, pues va a ser sin duda un mecanismo que tenemos que conocerlo, que profundizar, que analizar, que reflexionar e impedir que este acuerdo pues quede en la nada, ¿no? El rol de la sociedad civil va a ser que este acuerdo pues sirva, sea un instrumento, nos favorezca a quienes estamos defendiendo estos recursos tan vitales, tan importantes para la sobrevivencia de los seres humanos y para el equilibrio, ¿no? De nuestro planeta, Valeria. Sin duda. ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Cuál es la importancia de la participación de Bolivia? ¿Cuenta con las herramientas necesarias? ¿Conocemos del tema? ¿Se está trabajando desde distintas instituciones, ámbitos? Es un tremendo desafío. Yo creo que en Bolivia todavía estamos escuchando muy prematuramente la puesta en vigencia del Acuerdo de Escazú. Sobre todo en los territorios indígenas tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Ojalá las esferas de gobierno en sus distintos niveles puedan llevar y dar a conocer cuáles son los acuerdos o los alcances que tiene Escazú en Bolivia y en la región. Es creo muy importante porque si bien decía al inicio que tenemos una constitución política del Estado que es muy exquisita en reconocer ampliamente los derechos de los pueblos indígenas, pero también los derechos de la madre naturaleza, hemos observado que en los últimos periodos de gobierno no se han ido cumpliendo. Quienes hemos estado exigiendo, por ejemplo, que se transparente la información, que es un derecho ya reconocido, por ejemplo, en la Constitución Política del Estado, en su artículo 21, donde los bolivianos deberíamos accesar a la información que tiene el gobierno y sus distintos niveles, no es tan fácil. Lo hemos estado viviendo en el caso del Tifnis, en el caso de Rositas, de Tariquía, de Chepete Bala, cuando en gran parte se nos ha dicho incluso que la información que se produce es de carácter secreto de Estado. Entonces, estos temas nos preocupan. Y más allá, la participación sobre estos proyectos y megaproyectos que se van definiendo, pero también la definición de normas, no solo de temas administrativos, sino también de leyes en las cuales deberíamos participar los ciudadanos, la población civil. Y cuando se trata de afectar a pueblos indígenas, obviamente los pueblos deberíamos tomar parte importante desde las etapas iniciales y no así en la última etapa, cuando todo ya se ha diseñado, cuando todo ya está definido. En esa etapa, pues para nosotros ya es extemporáneo, es lamentable nuestra participación. Entonces, creo que sí, viene un desafío enorme y las universidades, los organismos de derechos humanos y las instituciones de la sociedad civil jugarán un rol muy importante para dar a conocer el alcance del Acuerdo de Escazú que entra a partir de hoy en vigor en nuestro país, Valeria. Bien, motivos para celebrar este 22 de abril los tenemos en nuestro país. ¿Cuáles son los principales desafíos? Además de este acuerdo, de la accesibilidad a la información que tenemos el derecho y la obligación, obviamente todos, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos en cuanto al cuidado de la madre tierra? Bueno, recibimos este 22 de abril con una serie de amenazas que se ciernen sobre nuestras áreas protegidas, sobre los territorios indígenas, sobre muchos espacios, ecosistemas que son tan frágiles en los últimos años, la deforestación, el avance de la frontera agrícola ganadera, la aprobación de un conjunto de normas ha hecho que nuestro país pues pierda, ¿no? Gran parte de su patrimonio natural y cultural. Eso es
algo que aún nos duele, nos lastima en lo más profundo de nuestro ser, porque nuestro país, Bolivia, es uno de los países más megadiversos. De hecho, está reconocido entre los 10 países más megadiversos del planeta, y nos preocupa enormemente que el modelo económico extractivista esté tomando mayor impulso. La minería está avanzando hacia nuestros ríos, hacia distintas regiones de nuestro país. Se habla incluso de la práctica de fracking en nuestro país, el aprovechamiento de los hidrocarburos no convencionales en el sur de Bolivia. Tenemos el avance de grandes infraestructuras, carreteras, puentes, centrales hidroeléctricas, y esto es algo que nos preocupa, y ojalá el gobierno dé señales pronto de eliminar, de derogar estas normas, de transitar. Lo que nos queda es dejar en el pasado este modelo económico extractivista y empezar a transitar hacia un modelo económico que sea mucho más amigable con la madre naturaleza, con la madre tierra, con los pueblos indígenas. Entonces, creo es en ese camino donde tenemos que acentuar los bolivianos, y la sociedad civil, sobre todo, tiene que jugar un rol protagónico. Tenemos que exigir a los tomadores de decisiones que no podemos seguir apostando por un modelo que está poniendo en alto riesgo nuestra propia vida, está destruyendo nuestra casa común, nuestra casa grande. No tenemos la posibilidad de poder trasladarnos a otro espacio. Si destruimos el planeta Tierra, no tenemos otra opción. Entonces creo que tenemos que hacer mayor conciencia del cuidado, del valor y del respeto que debemos tener hacia nuestra madre naturaleza, Valeria. Sin duda. Alex, para la gente que quiera acceder a información, si nos puedes aconsejar alguna plataforma, alguna dirección, ¿cómo podemos ponernos en contacto con ustedes también? Bueno, la Contiocap tiene su página en Facebook, también tiene su página en Twitter. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Pronto esperamos alimentar también un sitio web que dé a conocer estas distintas problemáticas que estamos sufriendo en Bolivia. Somos más de 30 resistencias distribuidas en todo el territorio nacional, quienes nos estamos enfrentando a un conjunto de proyectos y megaproyectos extractivistas, exponiendo prácticamente y poniendo en riesgo nuestra propia vida, porque sabemos que se juegan grandes intereses económicos, no solo de empresas nacionales, sino sobre todo de grandes corporaciones internacionales. Entonces, la ayuda de la sociedad civil, el que se vayan sumando más organizaciones en distintos niveles, va a hacer que esta situación sea mucho más liviana en términos de enfrentarnos y de darle otra dirección y esperanzas al pueblo boliviano. Bueno, eso, Valeria. Muchísimas gracias, Alex, por estar en este espacio de RTP Informa.